que ahorita les vamos a pedir por el tiempo a la doctora Mar y a la doctora Yunuem que nos platiquen acerca del resultado, acerca de lo que hoy OncoSequence les va a dar en tu práctica clínica, doctor Ali, doctor Jerónimo, doctora Carolina y a todo el resto de los asistentes. Y una de las preguntas que nos están haciendo ya los asistentes en esta sesión es, y si nos pudieran hablar también de las diferencias versus otra prueba, ¿no? Nos platican, a ver si al término de su presentación, doctora Amar, doctora Yurem, nos hablan de cuáles son las ventajas que vamos a tener versus esta prueba que ya es un estándar en el mercado. Y al final platicaremos de algo que comentaba la doctora Lee, el doctor Jerónimo, la doctora Carolina, de los costos, de la parte de la accesibilidad de este tipo de estudios para pacientes con seguros, sin seguros, y cómo poder darle ese beneficio a cada vez más pacientes. Adelante, doctora Mar, doctora Yunen. Claro, muchas gracias, Miguel, y gracias por los que nos continúan acompañando a estas altas horas de la noche. En el caso de los resultados, y como bien ya lo mencionaba la doctora Lee, que precisamente nos dio esta pauta para presentarles el portafolio y que poco a poco les irá compartiendo también médicamente, o bueno, existen diferentes estudios de secuenciación. En el caso de OncoSequence Solid, como bien lo mencionaba la doctora Lee, bueno, es un estudio genómico con el cual se cuentan diferentes paneles disponibles y creo que una de las ventajas, para mencionarlo en este momento, es que justamente son específicos para los diferentes tumores que a ustedes les podrían llegar a interesar analizar. Entonces, dentro del portafolio que se les irá compartiendo, van a haber diferentes apartados donde se va a describir el estudio, las características del mismo, cuál es la cobertura, qué es lo que se está analizando, los beneficios de aplicar este estudio en particular y cuándo estaría indicado, ¿no? Particularmente en OncoSequence Solid, bueno, vemos adultos con tumores sólidos en estadios 3 y 4 y también en aquellos con primario desconocido, ¿no? Que esto también es muy importante. A su vez, bueno, considerar el tipo de muestra aceptado para este análisis y lo que incluiría el servicio como tal, ¿no? El tiempo más o menos, en el caso del SOLID, dependerá del panel que se está solicitando. Y en este caso, bueno, que existen diferentes paneles específicos y creo que los doctores lo dejaron muy puntualmente, que el hecho de ser específicos y de que están adecuados a lo que precisamente marcan las diferentes guías internacionales, nos da esa precisión para el abordaje de los pacientes, ¿no? Entonces, en el caso del SOLID, para tumores sólidos, existen diferentes paneles específicos, entre ellos está el Comprehensive, con 161 genes, para cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de tiroides y gastrointestinales también se cuentan paneles específicos con los genes que creo que los doctores los dejaron muy claros que cuáles eran los realmente importantes y que sí o sí se deben de analizar, ¿no? Entonces, para que más o menos se puedan familiarizar con el resultado que en dado caso se estaría recibiendo, el formato es bastante similar en los diferentes estudios que se llegarían a realizar. Tenemos en el primer apartado la historia clínica breve a través de la información que ustedes nos llegaran a compartir. Eh, las mutaciones, si se llegó o no a detectar alguna mutación y posteriormente vienen tablas donde nos van especificando las diferentes mutaciones que se pudieron identificar con la región, el cambio en la región de ADN, el cambio en la proteína y el nivel biológico también, si es patogénica, si no es patogénica, y algunas sensibilidad a ciertos medicamentos que pudieran estar en relación con el tumor analizado. Entonces, en el siguiente apartado también nos especifican esa clasificación biológica de acuerdo a la mutación que se identificó, los diferentes niveles, a qué corresponde cada uno, y se va detallando un poco más cada una de las variantes identificadas, así como algunas recomendaciones terapéuticas de acuerdo con las diferentes guías y aquellos fármacos que sí están aprobados por la FDA, ¿no? Que eso también es importante, que muchas veces ustedes lo llegan a considerar como algo relevante, ¿no? Para el tratamiento de estos pacientes. Y posteriormente, bueno, se menciona también el panel que se realizó en este caso,
el Comprehensive con 161 genes a ciertas limitaciones que pudiera llegar a tener el estudio, particularmente para considerar factores que no sean genéticos y algunas variantes de significado incierto que requieren de otra metodología para poder analizarse y que no alcanzan a reportarse en este estudio. De acuerdo a mama y pulmón, bueno, se reportarían los 52, la tabla de los 52 genes, o en caso de colon, 41 genes analizados. Y aquí algo también importante es que nos mencionan cuáles son las regiones de hotspot, o el número en el cambio en el número de copias, o los genes de fusión que se analizaron, así como las regiones de ADN o de RNA. Y algo plus en el caso de Colon Comprehensive es que se incluye también el análisis de inestabilidad de microsatélites, donde, bueno, se va reportando el locus o los loci que se analizaron, cuántos se están reportando y si es positivo o no o alta inestabilidad de microsatélites, así como algunas recomendaciones y los biomarcadores que también se analizaron para poder establecer el resultado como tal, ¿no? Y las recomendaciones en cuanto a las guías, por ejemplo, de Bethesda, para considerar el analizar ya a nivel de línea germinal en aquellos pacientes donde sí se ha encontrado inestabilidad alta. El otro estudio que también se ha mencionado a lo largo de las pláticas es la biopsia líquida, su nombre es OncoSequence Liquid Test. En este caso igual, en el portafolio que les irán a compartir, bueno, se ve la descripción del estudio, las características, los beneficios del mismo, y bueno, el tipo igual de muestra que se requiere en este caso para el análisis, lo que incluye, y con una entrega alrededor de 17 días hábiles. Y de igual forma, el formato es bastante similar, vienen los datos del paciente, la historia clínica, el resultado como tal, y en este caso, bueno, de igual forma, se va especificando la mutación, el cambio en el ADN, el cambio en la proteína, con la clasificación si es oncogénica, la clasificación biológica, y la sensibilidad a ciertos fármacos para la que se está reportando. Entonces, si se fijan, bueno, es bastante similar en todos lo que se está reportando. De cualquier manera, estamos para lo que ustedes necesiten, dudas que pudieran surgir de las mutaciones o de lo que se está reportando en el estudio genómico, por lo que pudiera presentarse. Y en este caso, bueno, los genes que se están analizando para Liquid Test con las limitaciones que también se mencionaban. Entonces, otro de los estudios que está también dentro del portafolio es el OncoSequence Heme Test. Aquí obtenemos la muestra, por ejemplo, a partir de médula ósea o de sangre, y tenemos también la descripción del estudio y las características. Entonces, este estudio está diseñado principalmente para pacientes con distintos tipos de cánceres hematológicos, que vamos a ver que es muy amplio. La siguiente, por favor. Bueno, entonces estas son las indicaciones clínicas, que son bastantes tipos de síndromes, por ejemplo, mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica. Y algo también importante es que nos detalla el tipo de muestra que requerimos. Entonces, es un tipo de muestra también más o menos lo que debemos de obtener entre 6 mililitros, mínimo son 6 mililitros. Entonces, eso también lo hace un estudio bastante accesible y menos invasivo para el paciente. Y pues en la entrega de resultado también son alrededor de 17 días hábiles. La siguiente, por favor. Bien, el formato también es muy similar, como les comentaba la doctora Mar. Tenemos igual el tipo de muestra y aquí nos reporta si la mutación es patogénica, si es benigna o alguna mutación, por ejemplo, también de significado incierto. Nos va a detallar. Siguiente, por favor. Bueno, igual de dónde se obtuvo la muestra, la historia clínica del paciente y la interpretación del resultado. Bien. Entonces, igual tenemos los hallazgos más específicos, el locus, el gen o los genes que están con la variante patogénica correspondiente. Aquí algo importante, como les mencionaba la doctora, si tenemos la letra C, bueno, es que es a partir de la secuencia de ADN. Si tenemos la letra P, es que es a partir de la proteína que está afectada, la clasificación biológica, y si hay algún fármaco al que sea sensible, ¿no? Incluso el estudio, bueno, si no lo hay, también no nos va a denotar, y aquí tenemos igual la clasificación biológica un poquito más detallada.
Bien, igual dependiendo el tipo de mutación que tengamos, pues un plus también que podríamos tener es que nos va a detallar ese tipo de mutación, nos va a decir en qué porcentaje de pacientes podemos encontrarlo. Por ejemplo, también si los pacientes, cómo afecta el diagnóstico al paciente, el pronóstico, la sobrevida del paciente y nos va a dar también un panorama, si es una mutación, por ejemplo, que se puede heredar de forma autosómica dominante o autosómica recesiva, y esto si tienen dudas, pues se pueden apoyar igual en nosotros para que les demos la información y el asesoramiento correspondiente. Y bueno, también va a estar apegado a las guías clínicas, ¿no? Si está el tratamiento, qué tratamiento se recomienda y siempre apoyándonos en las guías de la NCCN. Igual encontramos cuántos son los genes analizados y las limitaciones del estudio, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que solamente están diseñados para detectar ciertas variantes genéticas. Hay algunas que no podrían estar influidas por factores genéticos y también, por ejemplo, si tenemos indels mayor, que son de lesiones igual mayores de 50 pares de bases, bueno, nos especifica en qué genes, ¿no? Y esto también, pues podríamos verlo como un plus del estudio. Bien, otro de los estudios genéticos que ya se había mencionado, pues también es para el cáncer hereditario que corresponde a 30 genes, igual la descripción del estudio, estos genes principalmente a qué síndromes de predisposición a cáncer son los que están relacionados y las características. Bien, ¿cuáles son los beneficios de los pacientes? Por ejemplo, como ya se mencionó en las pláticas anteriores, bueno, son pacientes que incluso pueden tener el riesgo de cáncer hereditario, pero que a lo mejor no han desarrollado el cáncer, ¿no? Entonces, también esto podemos indicarlo cuando cumplan con los criterios correspondientes. Y algo que también creo que es muy importante, además del asesoramiento genético, el diagnóstico, el pronóstico y la prevención, es que también se le puede dar un asesoramiento psicológico al paciente, porque sabemos que esto va a afectar considerablemente en su calidad de vida, de cómo toma el paciente el resultado. Entonces, esto también es muy importante explicarlo por medio de ustedes, que son el pilar principalmente, y también por el médico genetista. Entonces, igual las indicaciones clínicas que tiene cada uno de los estudios, que es lo que hemos estado retomando en los distintos formatos. Igual, el tipo de muestra, ¿qué es lo que incluye también? Que esto es muy importante. Igual se les da el kit para la muestra, que veo que igual se tienen a veces un poquito de dudas, ¿no? ¿Cuándo se puede realizar el estudio? Si está, por ejemplo, fuera de la Ciudad de México, cómo es el envío del kit, que se los explicarán más a detalle. Y también la entrega de resultado, que este es un poquito más largo, va de 5 a 6 semanas. Bien. ¿Y cómo está organizado el formato? Bueno, entonces tenemos los datos del médico tratante, el resultado que ya se nos había enseñado previamente, un resultado también positivo, que aquí, por ejemplo, cambiaría, ¿no? Estaría en rojo y con el signo de más. El estudio que estamos solicitando lo va a especificar, la indicación clínica igual por parte del médico tratante y los resultados. ¿Cuáles son los genes que sí se detectó una variante patogénica o en cuáles no se ha detectado? En ese caso, por ejemplo, es un estudio positivo, ¿no? Como ya lo había mostrado la doctora, igual vamos a tener la descripción específica de la variante patogénica. Bien, la metodología, que en este caso es por la secuenciación, entonces nos va a detallar cuál es la técnica que se utilizó, la plataforma, cómo es que se están clasificando las variantes, e igual las limitaciones, dependiendo también el contexto clínico del paciente. Bueno, a veces podemos a lo mejor tener un poquito la idea de cuál es la variante que estamos buscando, entonces aquí también nos especifica cada una. Bien. Finalmente, la interpretación clínica y el fundamento del estudio. También esto está basado en las guías, en lo que encontramos igual en la literatura y en varios ensayos clínicos.
Y algo muy importante, pues igual las referencias del reporte. Si ustedes tienen alguna duda de dónde estamos obteniendo, por ejemplo, la información en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al análisis in silico de la variante, bueno, tenemos aquí también las referencias del reporte por si ustedes quisieran revisar más a detalle. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Mar. Adelante. Sí, nada más para puntualizar la pregunta que nos hacían al principio de la presentación. Digo, seguramente ustedes ya han utilizado algunas otras plataformas, algunos otros estudios, pero considerar que de las principales ventajas o diferencias con estos nuevos paneles que se están presentando, es uno, esa especificidad, ¿no? El hecho de que son genes muy bien validados ya, que son clínicamente accionables y que realmente se cuentan con fármacos que se pueden utilizar, ¿no? Cuando se detecta alguna variante en este caso, y que como lo fueron mencionando los doctores, ¿no? En sus diferentes presentaciones, que están ya especificados en las guías y que realmente permiten que se le dé un tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, creo que eso sería una de las principales ventajas en este caso. No sé si la doctora Yunom quiera complementar con algo más. Sí, es principalmente también el rendimiento que tienen las pruebas, ¿no? Y que lo que hemos venido repitiendo, o sea, que también ya son accesibles actualmente para una gran cantidad de médicos. Entonces, antes se creía un poquito imposible, ¿no? O como mencionaban también los doctores, aquí a lo mejor un poquito la limitación sería por los seguros que tienen los distintos pacientes, pero antes eran mucho más caros los estudios. Entonces, ahorita, pues ya con la secuenciación de nueva generación y la plataforma que se utiliza, pues esto hace que esté un poquito más al alcance y que a lo mejor no solicitemos estudios que a lo mejor resultan un poquito más invasivos y que en primera instancia, como lo comentaba también el doctor, podamos llevar un seguimiento con este tipo de estudios que resultan pues más factibles y más benéficos en los pacientes. Muchísimas gracias, doctora.